esa comida espiritual, Padre Santo, Señor, que alienta nuestras vidas, Señor, que da fruto, Señor, a nuestras vidas, Padre Santo. Porque a ti vamos, Señor, a ti encaminamos, Señor, cada día más nuestros pasos, Señor, bendito Jehová. Santo Dios de Israel, Padre amado, te pedimos en esta hora, en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú, Señor, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, Padre amado. Y reprendemos, atamos y echamos fuera todo espíritu inmundo, Padre Santo. Todo lo que no nos deja ver más allá de tu presencia, lo que no nos deja escuchar más allá de tu presencia, Padre. Oh Santo Dios de Israel, cúbrenos con tu presencia, cúbrenos con tu poder y tu manto poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por este día, Padre de la gloria. Gracias, bendito Rey, Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. Oh Santo Dios de Israel, damos inicio en este momento, Padre, a este estudio, Padre Santo. Toca nuestra simiente, Padre. Toca, Señor, nuestros pensamientos, Padre. Que nuestros pensamientos, Señor, y nuestras mentes, Padre, sean aclaradas con este estudio, Padre de la gloria. Con claridad, Señor, Padre Santo. Que este estudio, Señor, Padre de la gloria, quede en nuestros pensamientos, Padre, guardándonos, oh Señor, en el corazón, Padre Santo, guardándonos, Señor, Padre de la gloria, Señor, Santo Dios de Israel. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya, gloria a Dios, que vive, y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a dar paso a nuestro pastor Jesús Osorio. Gloria a Dios. Santo Dios, te adoramos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Tania, pásame la. Gloria a Dios. Bien. Santo eres Jesús. Hoy nosotros vamos a estar tocando un tema interesante. Gloria a Dios. Yo creo que, gloria al Señor, estaría de más preguntar si nosotros tenemos batallas mentales. Gloria al Señor, ya que nosotros pues en este caminar, gloria al Señor, nosotros pues siempre vamos a enfrentar situaciones en la vida que, gloria al Señor, tienen que ver primordialmente con una batalla que nosotros enfrentamos y que todo comienza en nuestra mente. Amén. Gloria al Señor. La Biblia tiene amplio tema sobre lo que es la batalla, lo cual nosotros vamos a estar mirando más adelante. Gloria al Señor. Pero una de las cosas que hoy queremos hacer es mirar un poco más profundo sobre qué son batallas mentales y cómo se crean fortalezas, porque vamos a estar hablando también sobre fortalezas que se crean, ¿verdad?, en nuestra mente. Sabemos que el campo de batalla del creyente es la mente. Amén. Es donde el diablo se filtra para sembrar, poner semillas de duda, de miedo, gloria al Señor, incluso hasta provocar que nosotros desobedezcamos a Dios. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros, ¿verdad?, hacemos, gloria al Señor, tiene que ver primero con la mente, ¿verdad? Cómo nosotros procesamos información para que entonces eso se vaya filtrando al corazón. Por eso es que nuestra mente, gloria al Señor, trabaja como si fuera un filtro. Es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a tratar de alguna manera, gloria al Señor, crear, gloria al Señor, unas murallas, por así decirlo, que podamos nosotros contrarrestar muchos de los dardos que el enemigo lanza hacia nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Y una de las cosas que yo quiero que nosotros aprendamos son 3 de ellas, que va a ser el objetivo de esta lección. Es aprender sobre qué son batallas mentales. Vamos a hablar las más que predominan. Amén. Son muchas, pero vamos a hablar sobre las más que predominan. Número 2, ¿qué son fortalezas en la mente?
Y número 3, pasos para nosotros poder derribar esa fortaleza. Amén. El objetivo final es que usted y yo como creyentes podamos nosotros entonces no tan solamente descubrir, ¿verdad?, que son batallas mentales, pero que podamos entonces con la palabra del Señor, que nosotros podamos derribar esa fortalezas que se han ido creando, edificando a través de los años, incluso fortalezas que no sabemos que tenemos. Amén. Y que nosotros podamos derribarla y comenzar a levantar nuevos hábitos en nuestra vida para que el enemigo no venga de nuevo a comenzar a sembrar o a edificar más bien esa fortaleza, porque son fortalezas que se crean con el tiempo, ladrillo por ladrillo. Amén. Y que nosotros podamos entonces, con la palabra del Señor, crear una defensa para eso. Amén. Entonces, la lectura bíblica de hoy, gloria al Señor, la vamos a sacar en 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. Gloria al Señor, 2 de Corintios capítulo 10, versos del 3 al 5. Amén. Capítulo 10, comenzando en el verso 3 hasta el 5, 2 de Corintios. 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Amén. Lo tenemos aquí también en la pantalla, ilustrado. Amén. Dice así, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí vemos esa palabra. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Gloria al que vive. Eso fue sacado de 2 de Corintios 10, versos del 3 al 5. Amén. La pregunta entonces es, ¿qué son batallas mentales? ¿Qué son batallas mentales? ¿Qué usted puede pensar, verdad, que son batallas mentales? Nuevamente no estoy buscando, Dios te bendiga. Amén. Buenas noches. Gloria al Señor. Nuevamente no estoy buscando. Sí, claro que sí. Gloria a Dios. Mira, aquí hay otra silla. Santo Dios. Ay, entró un perrito. No sé de quién es. Cafú, anda Cafú, sale, Cafú, sale fuera Cafú, sale, ven. Santo Dios. Sale. Gloria a Dios. A ver, ven. No se preocupe que hacemos espacio. Gloria a Dios. ¿Qué son batallas mentales? No estoy buscando una definición elocuente. Yo lo que quiero es saber qué usted piensa que son batallas mentales. ¿Qué es una batalla mental para usted? Por ejemplo, cuando el enemigo nos está taladrando la mente y sabemos que son cosas que no son de Dios. Eso es una batalla entre un pensamiento. ¿Muy bien? ¿Alguien más? Bueno, el apóstol Pablo dijo que él, queriendo hacer lo bueno, se inclinaba a hacer lo malo. Entonces, queriendo hacer algo bueno, muchas veces tenemos esa batalla mental de irnos por el otro camino de hacer lo que no debemos hacer. Excelente. Es uno de los versos que vamos a utilizar en Romanos 7. Tú estás citando donde él tiene una batalla, un conflicto de aquello que no hago, lo hago como quiera, ¿sabes? Él tenía una batalla. Es como casi un trabalengua. Aquello que no quiero hacer, eso hago. Y él notaba que había una batalla espiritual, pero mayormente una batalla mental. Pero vamos a ver qué nos dice el término, ¿verdad? En definición.
dice que una batallas mentales ocurren cuando nuestros pensamientos positivos empiezan a desvanecerse poco a poco, convirtiéndose en pensamientos tóxicos, lo cual inicia la batalla de aquello que nos hace daño, pero en que ocasiones se nos hace difícil de erradicar por completo. ¿Ves? La batalla mental comienza primero cuando todo pensamiento positivo se va desvaneciendo y lo que estamos entonces adquiriendo son pensamientos negativos y tóxicos. Y donde la batalla comienza no es tanto en meditar en esos pensamientos negativos, es que comenzamos entonces a hacer cosas que sabemos que nos hacen daño, pero las hacemos como quiera. ¿Por qué? Porque, y es lo que vamos a hablar más adelante, se crea entonces una fortaleza, y esa fortaleza en ocasiones son muy difíciles de derribarlas solos o solas. Se necesita una ayuda, y esa ayuda es por medio de la palabra, obviamente el Espíritu Santo, principalmente rindiéndonos. Tiene que haber un rendimiento total y decir, Señor, yo no puedo. Esto se creó porque permití una intrusión de un pensamiento negativo. Ese pensamiento negativo comenzó a desvanecer los positivos. Se comenzó a generar, gloria al Señor, y a crear estas ideas. Y de ahí, por ahí para adelante. ¿Ven? Entonces se crea una batalla, gloria al Señor, en nuestra mente que en ocasiones es muy difícil. De ahí es que vemos entonces la ambivalencia, de ahí es que vemos, gloria al Señor, incluso hasta personas que una vez tú vas a ver que el comportamiento es que creían algo antes como algo malo, ahora de momento no está tan malo. Ahora comienzan a crear estas ideas, y ahí es donde tú piensas y puedes discernir, ok, hay una batalla mental, gloria al Señor. ¿Ven? So, vamos a entrar entonces batallas mentales que en ocasiones nosotros enfrentamos. Amén. Amén. Número 1, está la batalla para ocupar territorio. ¿Okay? Esta es la del espíritu y la carne. Y la hermana Janet tocó un texto bíblico muy conocido, que es en Romanos capítulo 7, verso 19 al 23, donde el apóstol dice, porque hago el bien que quiero, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí él está aquí declarando que una de las primeras batallas que usted y yo vamos a enfrentar como creyentes y servidores de Dios es la batalla para ocupar territorio. Porque si hay algo que el pecado quiere ocupar es territorio. Amén. Satán quiere ocupar el territorio. Amén. Todo mal pensamiento que va en contra de la ley de Dios y de nuestra mente renovada es para ocupar el territorio. Amén. Entonces esto es una batalla que de continuo nosotros peleamos. Amén. Porque nosotros nos podemos despertar. Gloria al Señor. No hay nada, escuchen bien, no hay nada, no existe tal cosa que usted se levante y que de momento usted piense algo negativo. O que de momento usted se despierte diciendo, hoy yo no quiero servirle a Dios. No existe tal cosa. Las caídas no ocurren de la noche a la mañana. Las caídas del hombre es producto de algo que se ha venido generando tiempo tras tiempo. Amén. Lo que pasa es que para nosotros parecería, válgame, el hermano o la hermana cayó de la noche a la mañana. No, esas caídas venían ya cocinándose, como decimos nosotros. Ya eso venía cocinándose. Eso era cuestión de tiempo. Amén. Pero todo comenzó con una batalla para ocupar el territorio. ¿Ve? Entonces el enemigo busca ocupar el territorio. ¿De qué forma? Sembrando una semilla. Y cuando esa semilla busca la forma de germinar, comienza entonces el proceso de crecimiento en la mente tuya y mía. Y de ahí es que comienza esa batalla. Por eso aquí nos vemos un ejemplo de cómo el apóstol, siendo un hombre de Dios, conste que me gusta su sinceridad. Tenemos que aplaudir la sinceridad del apóstol, que no venía con esta idea de que era más santo que nadie,
que no venía con esta idea de que como Dios, Cristo se le había revelado, ahora él era el mejor apóstol, ¿verdad?, levantado en su tiempo. Él también tenía unos padecimientos. Y gloria a Dios por hombres como él. Amén, que habló claro y nos dejó a nosotros saber, mire hermano, esto es una batalla para ocupar territorio. Porque comienza diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Válgame. Para eso tú tienes que tener algún tipo de valentía. Hoy en día la transparencia en las iglesias está careciendo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar que el líder o el pastor o el evangelista, el maestro, sea quien sea, son tan intachables que no serían ni tan siquiera incapaz de pensar una cosa como esta. Sin embargo, tenemos al apóstol Pablo, que fue un hombre exponente en su tiempo. Fue un hombre que verdaderamente Cristo se le tiene que haber revelado. Porque para él poder dar el cambio que él dio, ese giro 180 que él dio, tiene que haber sido un cambio radical, un encuentro, ¿verdad?, con algo supremo, algo divino, algo mayor que él. Y algo que pudiera darle significado a todo lo que ya él tenía conocimiento, porque Pablo no era un hombre sin letra, sin conocimiento. La Biblia dice que fue uno de los estudiantes de Gamaliel. Estudió a los pies de un fariseo, de un doctor de la ley. Pablo tenía conocimiento. Lo que no tenía era la claridad y la revelación de ese conocimiento hasta que Cristo vino a su vida. Cuando él dice esto, por un lado podemos decir, wow, esto es un hombre que está hablando con sinceridad y dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Espérate, porque una cosa es tú hacer lo que no quieres, pero ahora tú estás hablando de que hay pecado morando en ti. Ahora, no vamos a decir que él estaba viviendo una vida de pecado, sino que nos está dando ahora, está aludiendo a algo de la cual muchos en esos tiempos no tenían mucho conocimiento. Él es el que nos da la claridad de muchas cosas. No fue Juan, no fue Pedro como tal, sino más bien el mismo Pablo. Es más, Pedro en una de las epístolas dice que muchas de las cartas de Pablo eran difíciles de entender, pero cargaban un peso de gran información. Amén. En ningún momento él está descartando que las cartas de Pablo eran un enigma, que no podían descifrarse. No, él está diciendo que simplemente cargaban tanta información y tenían mucha revelación de tal magnitud de que era muy complicada a veces y que requería, gloria al Señor, incluso el discernimiento por medio del Espíritu Santo, que era el único que podía revelar. Amén. Pero que él está revelando algo aquí bien importante, y es el ocupar el territorio. El pecado quiere ocupar el territorio que hoy el Espíritu Santo está ocupando en nuestra vida. Por eso que en ocasiones se nos hace tan difícil a veces. A veces podemos estar bien animados un día, desanimados otro. Pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Pues bueno, el enemigo utiliza nuestro entorno. Él utiliza todo lo que nosotros vemos, lo que los ojos ven, lo que los oídos escuchan, todo lo que nosotros podemos palpar y sentir, lo utiliza para eso, para crear dudas, miedos, temores, ambivalencia, pereza, todas de las cuales vamos a estar hablando. Pero lo primero que él quiere ocupar es territorio. Amén. Recuerden que cuando fuerzas armadas van a tratar de pelear una batalla, una guerra, lo primero que tienen que hacer es ocupar territorio. No pueden ganar o comenzar tan siquiera una guerra si primero no ocupan un territorio. Ocupar territorio es bien importante, porque significa ya estoy adentro. Y una vez que ya las fuerzas armadas están adentro, se les hace difícil entonces crear una fortaleza para que entonces puedan avanzar más adelante. Así ocupen, aunque sea la frontera de las playas, ya es territorio gano. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de evitar que el enemigo ocupe territorio, que no tenga ni tan siquiera la más mínima cabida en nuestra mente, para que entonces no tenga ventaja. Porque una vez que entra aquí tiene ventaja, porque entra aquí, mi amado, gloria al Señor, y a veces esos pensamientos son tan fuertes
y si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, en sus promesas, en lo que ya Él nos ha hablado, gloria al Señor, eso comienza a expandirse hasta que hace avance, de tal manera que entonces llega entonces a tocar el corazón. Amén. Entonces Él habla aquí de hacer lo que Él no quiere hacer, habla de la ley del pecado, habla de la ley de la mente, habla de deleitarse en las cosas de Dios, pero también habla de ser cautivo. Como Él dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces Él está hablando, gloria al Señor, la posibilidad de quedar cautivo. Y ahí es donde nosotros no queremos llegar. Amén. Por eso es importante la enseñanza bíblica. Por eso es importante que cuando venga un pensamiento a tu mente, mire, ¿sabe cómo usted la puede contrarrestar? La palabra del Señor. La palabra de Dios es la mejor defensa para contrarrestar cualquier pensamiento que llegue a nuestra mente. Amén. La primera batalla nuestra es la de ocupar territorio. ¿Amén? Porque es ahí donde empieza toda batalla acampada. ¿Amén? Vamos a la segunda. Está la batalla del pasado. ¿Okay? A esto se refiere a heridas, abusos, abandono, rechazo, malas relaciones, el estigma, gloria al Señor, etc. Todas estas cosas, la batalla de las cosas pasadas. ¿Sabes? En ocasiones, gloria al Señor, nosotros, muchos cristianos, gloria al Señor, vamos a ser sinceros, muchos de nosotros no hemos vivido una vida buena. Muchos de nosotros venimos con muchas heridas. Algunos de nosotros hemos tenido, hay testimonios de abusos, ya sean físicos o sexualmente. Hay muchas historias de rechazo, de abandono, etc. Esas batallas del pasado pueden impedir que el creyente pueda avanzar en su futuro. ¿Por qué? Porque si el enemigo puede lograr que tú te quedes aferrado al pasado, jamás podrá avanzar. ¿Por qué? Porque él va a crear en ti que tú creas que es un patrón ya. ¿Ven? Si cuando se establece un patrón, significa que ya algo es de costumbre. Entonces tú y yo vamos a pensar que no van a haber cambios. Si nada cambió, nada cambió. ¿Ven? Esa es la ideología del hombre. Si nada cambia, nada cambia. Entonces, ¿qué pasa? Que si el enemigo puede lograr hacerte pensar que tu patrón que tu pasado estableció un patrón y que tú te creas de que no van a haber cambios, entonces tú te quedas estancado en el pasado y jamás podrás avanzar, porque tú no vas a creer que Dios tiene algo bueno para ti. Esa es la realidad. Entonces, mira lo que Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Esto es una palabra bien importante, porque esto nos deja saber a nosotros algo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Ahora, yo entiendo y estoy de acuerdo que en ocasiones es bueno para testimonio, que el pasado es bueno para nosotros traerlo, ¿verdad? Para testificar, pero constantemente hablar del pasado, constantemente hablando en ocasiones. Mira, yo he escuchado gente a veces de alguna manera halagarse del pasado, de alguna manera sentirse como que intimidar. A veces hay testimonios que se utilizan como para intimidar a las personas. Ya eso no es testimonio, mi hermano. Eso es ya deleitarse del pasado, gozarse de alguna manera de la pasada manera de vivir. Por ejemplo, cuando gente que eran malotes y eran personas que mataban, por ejemplo. Oiga, mi hermano, y se gozan con ese pasado. Ya eso no es testimonio. Ya el enemigo está utilizando eso como una manera para establecer su escenario. Espérate, a este le gusta el pasado. Amén. A esta le gusta mucho hablar de ese pasado. Amén. Está estancado, y si el enemigo ve eso, va a crear una fortaleza de tal manera que usted y yo jamás vamos a poder mirar un futuro brillante. Porque para nosotros, ese es, de ahí salimos. Entonces no hay nada nuevo. Dios no ha creado, gloria al Señor, no ha transitado un camino nuevo. O sea, eso es lo que el enemigo va a comenzar a hacerte pensar. Amén. Entonces la batalla de nosotros, gloria al Señor, que también enfrentamos mucho, es el pasado. Y por eso es importante dejar el pasado donde está.
Amén. El pasado nunca, siempre he dicho esto, el pasado nunca debe ser arrastrado al presente, porque puede afectar nuestro futuro. El pasado queda en el pasado, dolerá, en ocasiones traerá de alguna manera algunos recuerdos, pero es importante dejarlos ahí, especialmente si nosotros decimos que Dios ya nos ha sanado de ese pasado, especialmente cuando decimos que ya Dios recibió la gloria porque nos rescató de ese pasado. Entonces el pasado debe quedar ahí en el pasado, porque aquí dice que no debemos acordarnos de eso, ni traerlo a memoria, amén, de las cosas antiguas. Gloria al Señor. Entonces la batalla del pasado es una de las formas que también nosotros a veces nos podemos encontrar como que estancados. Eso es lo que hace que de alguna manera paraliza lo que Dios tiene para nosotros, amén. Porque si nos podemos a pensar todo el tiempo lo que nos pasó en el pasado, estamos de alguna manera diciéndole a Dios: Señor, yo no creo que tú puedas arreglar lo que ya yo crucé, lo que ya yo tuve que atravesar. Algo que tú puedas conmigo, pero yo no creo que nada nuevo pueda ocurrir en mi vida, ¿ves? De alguna manera paralizamos a Dios, lo detenemos, le ponemos un límite, amén. Entonces la batalla del pasado es una que en ocasiones nos destruye y nos paraliza. La tercera batalla, la batalla emocional. El yo no puedo, el yo no sirvo, el nadie me ama, el me siento solo o sola, son batallas emocionales. Son batallas, gloria al Señor, que en ocasiones también son de esas fuertísimas. Gloria al Señor, estas provocan en una persona sentirse tan aislado, tan solo o sola, que incluso de alguna manera elimina a Dios también, o lo saca de la ecuación. Piensa que Dios no puede de alguna manera libertar a esa persona de esa batalla emocional. El no puedo, por ejemplo, es una de las expresiones que en ocasiones constantemente se escucha aún dentro de las iglesias. El no puedo tenemos que eliminarlo. Amén. ¿Por qué? Porque en el mundo sí podíamos. Oigan, ahí nadie nos podía decir que no podíamos. Ahí, no, deja de beber. No, yo sí yo puedo. Deja de fumar. No, yo sí yo puedo. O sea, ahí decíamos que no nos cuiteábamos. Ahí nadie nos podíamos decir que teníamos que dejar. Ahí el no puedo no existía. Pero en las cosas de Dios, amado, está el no puedo, el no sirvo. Miren, hermano, nosotros sí servimos. Para la gente no servimos tal vez. Para la gente somos tal vez un cero a la izquierda. La gente podrá darnos todos los epítetos habido y por haber. Pero para Dios nosotros servimos porque somos hechos y creados a su imagen. Somos hechura suya, dice la palabra. Amén. Gloria al Señor. El nadie me ama. Mira aquí, mira esto, amado. Nosotros, aunque sí necesitamos, ¿verdad? De alguna manera socializar con el ser humano. El nadie me ama en ocasiones es una manera, gloria al Señor, de sentirnos como de alguna manera incluidos. Hay gente que quiere ser incluidos, quieren sentirse amados por todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando somos excluidos de algún grupito, cuando vemos y nos damos de cuenta que no todo el mundo nos ama, que no le vamos a caer como un billete de 20 a todo el mundo, nos decepcionamos. Entramos entonces en esta batalla. Wow, yo pensaba que yo era querido. Yo pensaba que yo era aceptado. Yo pensaba que cuando yo entraba al cuarto todo el mundo se sonreía porque yo llegaba. Y nos damos de cuenta que era tal vez que estaban hablando. Ahí llegó fulano de tal, ahí llegó fulano de tal. Ahí llegó, ahora se dañó. O sea, y no nos damos de cuenta que estaban hablando mal de nosotros. Pero creíamos que éramos aceptados, que éramos amados. Y entra la batalla emocional cuando nos damos de cuenta que es todo lo contrario. Amén. Y es importante que nosotros nos demos de cuenta ahora es el momento que nos demos de cuenta que es importante que aunque sí debemos, ¿verdad? Que ¿quién no quiere sentirse amado? ¿Quién no quiere sentirse que servimos para algo, que somos especial, importante? ¿Quién no quiere constantemente decir sí yo puedo y que no haya obstáculos en la vida? ¿Quién no quiere sentirse acompañado y dejar de decir todo el tiempo me siento sola o sola?
pues todo el mundo quisiéramos que esto cambiara para bien. Pero la realidad del caso es que no es así. Y por lo tanto, debemos entonces acostumbrarnos a una cosa. Que aunque el hombre nos deje, Dios siempre estará con nosotros. Que aunque la gente que nosotros esperamos recibir el amor no nos ame, no nos reciba, no nos aplauda, no nos halague, no nos den el reconocimiento que nosotros a veces pensamos que necesitamos. Mire, Dios siempre está ahí diciéndonos: eres buena sierva, buen siervo, gloria al Señor, tú tendrás tu recompensa. No te preocupes de aquel que si no te aplaude, si no te sonríe, si no te saluda, pero mira, yo estoy aquí prestando atención, estoy mirándote. Todo lo que estás haciendo está de mi agrado. ¿Ves? Cuando nosotros nos acostumbremos a eso, vamos a poder entonces enfocarnos más en lo que Dios tiene que decir y menos de lo que la gente tenga que decir. Recuerden que Cristo, gloria al Señor, nunca dijo no puedo, nunca declaró no sirvo, entendió que no todo el mundo le amaba y en ocasiones se sintió solo, pero nunca lo dijo, porque él sabía a quién él servía. Él sabía, gloria al Señor, que aunque lo desampararon los discípulos, que aunque en ocasiones las mismas personas que él proveyó, ¿verdad?, de sustento, de alimento, de las mismas personas que incluso recibieron milagros y vieron señales y prodigios, fueron los mismos que dijeron: crucifica a la última hora. Amén. Pero aún así se dio de cuenta, no permitió que en la batalla emocional, siendo humano, no permitió que la batalla emocional del abandono, del rechazo, del no puedo, no sirvo, nadie me ama, impidiera que él se identificara con quién era delante de Dios. ¿Ven? Porque en ocasiones nosotros buscamos identificarnos con las demás personas. ¿Cómo me ven las demás personas? Porque eso para nosotros es importante. Y a veces nosotros queremos sentirnos, gloria al Señor, catalogados de alguna manera por la gente. No, yo necesito saber qué es lo que la gente piensa de mí. Y de alguna manera pensar que eso va a cambiar nuestra manera de pensar o nuestro carácter, nuestra personalidad. Claro, si nosotros escuchamos, gloria al Señor, aleluya, por ejemplo, que digan de la hermana Yanet, no, la hermana Yanet es una sierva de Dios, la hermana Yanet se busca de Dios, gloria al Señor, todo eso es cierto. ¿Qué va a pasar? Pues claro, nuestra estima sube. Nos vamos a sentir, gloria al Señor, alegres. Pero ¿qué pasa cuando todas las cosas son todo lo contrario? Y escuchamos y decimos todo lo contrario. De momento ahora nuestro pensar cambia. Ahora comenzamos a decir: pues si piensan así, entonces yo no puedo, Señor, con esto. Si piensan así, yo no sirvo. Si piensan así de mí, quiere decir que no me aman y por lo tanto termino sintiéndome solo. Porque entonces yo esperaba sentir, gloria al Señor, tener un respaldo y es todo lo contrario. Entonces ahí es donde el enemigo entra. Cuando él sabe y entiende que tú y yo buscamos la aceptación de los hombres versus la aceptación de Dios, entonces él puede de alguna manera acaparar tu atención y decir: ahora lo voy a entrar en una batalla emocional. Amén. Ahora voy a lograr que él se sienta insignificante. Ahora voy a lograr que él y ella de alguna manera se hundan en esa batalla, pensando de que no sirven, de que no pueden, de que nadie los ama y que se sienten solos. ¿Por qué? Porque si eso ocurre, mi amado, nosotros entonces no vamos a poder tener nuestro oído prestado para escuchar lo que Dios tenga que decir. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Salmo 94, versos 17 al 19. Dice: si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía: mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Noten que esto es un salmo que habla un poco de la agonía y de la aflicción interna que tenía el salmista. ¿Ven? O sea, él decía: pronto moraría mi alma en el silencio. ¿Ven? Cuando meditaba, dice en la multitud, en el verso 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Si no fuese porque él incluyó, ¿verdad?, el pensamiento de Dios en su vida y en su alma, no hubiese encontrado consolación ninguna. Esto ocurre en nuestra vida en ocasiones. La batalla emocional provoca que usted erradique los pensamientos que Dios tiene sobre tu vida y tú comienzas a pensar, gloria al Señor, lo que está experimentando en el momento. La soledad, la tristeza,
gloria al Señor, el desprecio, gloria al Señor, la falta de dar valor, crédito, todas estas cosas que en ocasiones nosotros buscamos. Incluso hay compañías que practican, en la compañía que yo trabajaba, ellos tenían un departamento que se llamaba el Departamento de la Buena Moral. Ese departamento se encargaba de alguna manera reconocer ciertos empleados, ¿verdad? Y junto con el reconocimiento apremiaban al empleado, ¿ves? La idea de eso era provocar que los empleados no se sintieran que de alguna manera su trabajo se está yendo sin que fuese reconocido, ¿ves? Y eso en el pensamiento de la compañía, ellos dicen, si podemos incentivar al que trabaja, van a poder venir con una mente positiva todo el tiempo. Van a tener deseo de trabajar, van a venir y van a, gloria al Señor, a emplear toda su personalidad y carácter a dar un buen servicio, porque de lo contrario, si no te reconocen todo el tiempo, si no se acercan a ti y dicen, mira, quiero dejarte saber que estás haciendo un buen trabajo, puede ser que tú traigas todos tus problemas de la casa al trabajo. Entonces tú comiences a crear un ambiente, un entorno muy negativo. Eso ocurre aún en las cosas de Dios también. Por eso es importante que aún la iglesia de vez en cuando practique también el reconocer a sus líderes, reconocer a los hermanos, dejarles saber, tú sabes que, aunque tal vez no te haga falta, hay hermanos que no les hace falta. Miren, yo he sabido dar certificados de reconocimiento y los hermanos decirle, pastor, mira, no. Mira, Dios me libre, yo no necesito un certificado ni nada por el estilo. Y conste que eso puede sonar un poco bastante, ¿verdad?, humilde, yo entiendo eso. Pero enseñarle, mira, de vez en cuando es bueno que tú sepas que aquí hay ojos que están observando, que te están dejando saber que tú puedes, que tú sirves, que te amamos, gloria al Señor, que no estás sola, no estás solo en este proceso. Eso de alguna manera motiva y es un incentivo para el alma, para la mente. ¿Y sabe qué hace? Que erradica los malos pensamientos. No, espérate, Satán. Aquí en mi iglesia sí me aman. Aquí sí yo sirvo. Aquí sí yo soy usado, ¿ves? Y ahí nos damos de cuenta que el enemigo lo que estaba tratando de hacer era suprimirnos en una batalla emocional. Amén. Así que esa es otra batalla que nosotros enfrentamos de continuo. Mira cuál es la otra batalla. Muy común, la batalla del desánimo y la pereza. Amén. La batalla del desánimo y la pereza. Gloria al Señor. Ahora, Tania y yo hablábamos de esto hoy. Gloria al Señor. Y estábamos hablando, gloria al Señor, de cómo hay algunos que piensan que la pereza es un demonio. Aunque la Biblia no habla específicamente de que lo es. Yo digo que no es un demonio. La pereza y el desánimo es algo que viene a través del tiempo. Obviamente nos van a llegar el desánimo, pero la pereza, gloria al Señor, es una mala costumbre y falta de disciplina. La pereza, gloria al Señor, que nos llega también a todos, pero también se convierte en una batalla. Gloria al Señor, porque junto con lo que ya hemos hablado anteriormente, si el enemigo puede ver, aunque sea un patrón de pereza, de ser una persona perezosa, incluso el Proverbio habla mucho de lo que es el perezoso. Incluso el Salmo también hay uno que dice que le cuesta a veces subir la cuchara a la boca. Gloria al Señor. Habla muchas cosas sobre la pereza. Si el enemigo puede notar un poquito de pereza en nuestra vida, va a lograr provocar que eso se convierta en una batalla. Amén. ¿Por qué? Porque en ocasiones, vamos a ver en qué manera, gloria al Señor. Díganme ustedes, ¿en qué manera usted puede ejemplificar el desánimo o la pereza? Enumere algo que usted ve como de costumbre. Un ejemplo de pereza o de desánimo. Puede que haya pereza para levantarse a orar. Perfecto, esa es el principal. Si no oramos en el día, ¿cómo usted puede pensar que no iría el resto del día? O sea, la oración en el día, comenzando en el día, te cubre todo el resto del día. ¿Sabe? Yo he podido escuchar de personas que porque oraron evitaron un accidente.
Tú sabes, personas que oraron, gloria al Señor, cómo le fue bien, gloria al Señor, durante el día. Le pudo haber llegado una mala noticia, pero la oración cubrió a esa persona de no permitir que esa mala noticia le dañara todo el día. ¿Ves? Ejemplo como ese. Eso es un ejemplo. Son la pereza, el desánimo de no querer orar. Otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo me pueden dar? La pereza de no querer hacer los quehaceres domésticos. Eso es una pereza, un desánimo. Pereza de no ir a la iglesia. Perfecto. Esa es la común. Esa es la común. Mire, mi hermano, una de las cosas, por eso que yo digo que aquí hay que admirar y deben de apreciar la libertad que tienen para reunirse en la casa de Dios, o como estamos nosotros reunidos aquí, mayor parte de la semana. Amén. Allá en los Estados Unidos ya las iglesias han reducido de 4 días a 2 días, y a veces, y hay algunas que hasta 1 día. Lo que hacen es que en el domingo dan 2 cultos y ya con eso superan toda la semana. Ahora, yo pregunto, ¿cómo podríamos vivir así? Porque eso es pereza. Cuando el enemigo comienza a ponerme en la mente, si no te hace falta ir el jueves, haz lo que tengas que hacer el jueves ahora, hazlo ahora, y entonces trata de ir mañana. Entonces, mañana va a haber otra cosa que hacer, porque no la pudiste hacer hoy, y mañana se levantará otra excusa más. Amén. Y cuando tú vienes a ver, lo dejas todo entonces para el domingo. Ahora, yo pregunto, y esto también lo digo en base de lo que escuché también un pastor decir en una ocasión. A mí me gustaría agarrar de esos hermanos cristianos que solamente van 1 día a la semana, amarrarlo en una silla y no darle de comer por 6 días. Y darle nada más de comer 1 día, a ver si puede durar. O sea, duraríamos nosotros. ¿Podríamos nosotros de verdad mantener una buena dieta comiendo 1 vez al día en toda la semana? Es imposible y muy difícil. De la misma manera, gloria al Señor, el enemigo busca sembrar desánimo y pereza, la falta de orar, la falta de ir a la casa de Dios de continuo, lo cual es un privilegio. Número 1, es un privilegio que nosotros podamos reunirnos en la casa de Dios en lugares como este, donde está la libertad para adorar, donde nosotros no tenemos que estar escondidos, ¿verdad? Por miedo a que vengan alguien a perseguirnos, ya sea el gobierno o incluso gente que están en contra, grupos que están en contra de reuniones. Amén. La batalla, el desánimo, gloria al Señor, de esa manera. Amén. Pero también entran aún dentro de las cosas de Dios, aún dentro de la iglesia, hay pereza, hay desánimo. Gloria al Señor. Podremos venir a la iglesia, pero es como estar en brazos cruzados. No nos sentimos a veces con el deseo, gloria al Señor, para hacer algo en particular en las cosas de Dios. Mira lo que Proverbios 6, versos 9 y 11 dice. Este es uno de los que yo hablaba. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Ves? Él está hablando aquí, se está dirigiendo al perezoso. Porque la pereza y el desánimo viene por medio de situaciones que nos llegan a la vida. Sabemos que el desánimo nos va a llegar. Va a llegar el momento que algo nos va a desanimar. Sea algo que ocurra dentro de la casa. Por eso es importante siempre estar saturado desde que salimos. Tú no sabes las veces que yo he escuchado hermanos decir: quería llegar al culto, pastor, pero algo se levantó en la casa. Porque ese es el punto de nosotros de salida, el hogar. Y de ahí es que nosotros tenemos que estar pendientes, porque algo se va a levantar para que tú no llegues a la casa del Señor. Pero también, amén, salido orando. Amén, saturado, porque algo, mira, pueden ser los hijos, puede ser tu compañero que se levante, algo que ocurra, el teléfono que suene, una mala noticia. ¿Ves? Todas estas cosas pueden levantarse de momento y puede llegar un desánimo, llegar una pereza. La pereza, como dije, es cuestión de falta de disciplina. ¿Ves? Es como saber que tú tienes que hacer algo, pero estás tan cansado y agotado que dejarlo todo para mañana. ¿Ves? La pereza tiene mucho que ver con eso. Amén. Yo vine cansado entregando un tratado a las 9 de octubre, de las 9 de la mañana. Amén. No iba a ir a mi iglesia, pero yo digo, como oí la palabra aquí, cogí la comida, vámonos. Amén. Te estás alimentando. ¿Ves?
Tú pudiste haber tomado la decisión y decir, hoy no salgo, pero llegaste a alimentarte. ¿Ves? Pero eso es un ejemplo de cómo tú contrarrestar el cansancio, la pereza que puede entrar, gloria al Señor, en medio de todo eso. Pero hazte que estabas haciendo una labor antes, que no era que estabas durmiendo ni nada por el estilo, estabas haciendo una labor. Amén. Pero nos llega como batalla. Amén. Y esto es una batalla que nosotros tenemos que continuamente contrarrestar, porque podemos estar aún en el servicio, amado. Miren, yo he visto servicios que la gloria de Dios está descendiendo con todo el poder. Y ver, hermano, amado, como que si eso no está, como si no está pasando nada. Gente jugando cerito en las partes de atrás de la iglesia. Gente en los teléfonos metidos. Y la gloria de Dios descendiendo. Amén. La gloria de Dios tocando, libertando, transformando. Y la gente, eso es pereza. Eso es desánimo. Eso es indiferencia también. Gloria al Señor. Todas esas cosas son batalla. Gloria al Señor, que el enemigo logra, gloria al Señor, sembrar en nuestra mente para que nosotros no podamos gozarnos de las cosas de Dios, trabajar en las cosas de Dios, gloria a Dios. E incluso Jesús pone ejemplo, gloria al Señor, de cómo en una ocasión sale, gloria al Señor, un hombre a emplear gente. Y cuando sale ya a la hora de la tarde, encuentra a unos hombres ociosos sin hacer nada. Y él le pregunta, ¿y qué hacen aquí? ¿Por qué no están trabajando? Dice que nadie nos ha solicitado. Dice, no, pero vayan. ¿Ven? Lo encontró bajo esa pereza de no querer hacer nada, de estar en stand-by, esperando, gloria al Señor, que algo ocurra. Esto es una batalla. Y es una batalla que nosotros a veces lidiamos con frecuencia. Amén. Mira cuál es la otra batalla. Voy seguidito aquí, gloria al Señor. La batalla del afán y de las preocupaciones. Amén. Esta nuevamente muy común. Es una que nosotros lidiamos, gloria al Señor, con frecuencia. Amén. Pues claro, pues todos nosotros pues tenemos afanes. Todos nosotros tenemos algo, ¿verdad?, en la cual nosotros nos ocupamos. Pero mira lo que dice Mateo 6, verso 25 y el verso 27. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El verso 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Haznos ver que Jesús aquí está hablando sobre el afán que tenemos muchos de nosotros. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a calzar? ¿Cómo vamos a pagar los biles? Gloria al Señor, etcétera, etcétera. Lo que hoy muchos de nosotros a veces nos afanamos. ¿Sabe que si el enemigo puede lograr que nosotros nos concentremos más en estas cosas, nosotros no vamos a poder creer que Dios es el que provee? Vamos siempre entonces a buscar nuestra propia manera de buscar recursos. Y esto se convierte entonces en una batalla. Porque el enemigo va a querer que tú siempre confíes más en lo que tú puedas hacer en vez de lo que Dios pueda hacer por ti. Entonces, si yo me afano mucho en todas estas cosas, pero no me concentro en lo que Dios pueda darme para mí, ya me desconecté del propósito de Dios. Entonces entra la preocupación. No sé cuántos de nosotros nos ha ocurrido, a mí me ha ocurrido muchísimas veces, que nos acostamos con un problema y nos levantamos al otro día con el mismo problema. O sea que nada cambió. Amén. O sea, no le dejamos el problema a Dios. No lo resolvimos con decir, Señor Dios mío, yo me voy a acostar y voy a dejar esto en tus manos. Amén. Al otro día nos despertamos con el mismo problema. Afanados. Estamos turbados con muchas preocupaciones. Y Dios quiere que nosotros nos concentremos en Él para que Él entonces se pueda concentrar en nuestros asuntos. Amén, gloria a Dios. Concentrarnos en Él significa que nosotros vamos a descansar. Amén. No nos vamos a preocupar tanto. Conste, amado, mira, esto suena más fácil decirlo que en realidad vivirlo. Créeme, en ocasiones, gloria al Señor, llega a nuestra vida eso. Entregamos la carga a Él para que Él pelee por nosotros. Amén. Amén. Pero ¿sabes qué hacemos a veces, amado? Dejamos el bulto en el altar y cuando se acaba el culto nos llevamos el bulto para la casa. No lo dejamos ahí. O sea, nos hacemos propietarios de eso. O sea, lo vinimos, lo dejamos, pero nos lo llevamos, lo reclamamos.
Y Dios no quiere que hagamos eso, porque Él entiende, mira, Él entiende que tenemos responsabilidades. Él entiende que nosotros tenemos cosas que, ¿verdad? Acudir. Pero Él quiere que nosotros nos concentremos en Él. Incluso en el verso 33, es el verso más reconocido, que es primeramente buscar el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Las qué? Lo que tú necesites, de lo que te estás preocupando, Él va a acudir a esa necesidad. Hay algo importante que el apóstol Pablo identifica al creyente. Él lo identifica con, gloria al Señor, con un embajador. Él dice que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante de toda una nación en otro país. Pero mira qué es lo importante de esto. Que el embajador es solamente escogido por el presidente. No es escogido por un gobernador. Es escogido por el presidente. Hay algo más interesante de eso. Que el embajador, para que pueda concentrarse en el trabajo que va a desempeñar, el presidente se encarga de cubrir todos sus gastos, todas sus necesidades. Si tiene familia, el presidente le dice: no te preocupes, tú vas a recibir un sueldo para que se te cubra todas las necesidades de tu familia. Tú simplemente ve y haz el trabajo, no te preocupes, no vas a tener necesidad. Entonces Pablo identifica al cristiano como un embajador, porque nosotros somos embajadores de Cristo, elegidos por Él. Quiere decir que cuando Él te envía como embajador, Él te está diciendo: ve, no te preocupes de las necesidades, no te preocupes de lo que te falta. Yo te escogí, no te escogió el hombre. Eres embajador, vete, representa mi reino en la tierra y yo cubriré todo lo que te haga. Yo siento la gloria del Señor. Yo te voy a cubrir todo lo que te hace falta. Por eso Él dice: somos embajadores de Cristo. Porque no tan solamente lo estamos representando a Él, que es Rey. No tan solamente estamos representando su reino, sino que estamos yendo confiados. Señor, tú me envías y yo sé que tú vas a cubrir todo lo que me haga falta. ¿Ves? Eso es lo curioso, gloria al Señor, de ser el embajador. Y por eso que Él quiere que nosotros tratemos de eliminar todo el afán y las preocupaciones. De lo contrario, se convierte en una batalla. Se convierte en una batalla campal, mi amado, que en ocasiones impide que nosotros nos podamos concentrar bien aún en la oración. A veces, ¿tú sabes cuando una persona está bajo una batalla similar a esta, del afán y las preocupaciones? No está arrodillándose, que lo primero que está: ay, Señor, Dios mío, me van a cortar la luz. ¿Puedes tú enviar algo, Señor Jesús? O sea, no estamos arrodillándonos, que ya estamos suplicando al Señor: Señor, suple, haz algo, Señor. Me van a incautar la casa, el carro, algo, Señor Dios mío, no permita. Cuando la Biblia nos enseña que primero debemos de adorar al Señor. Pero el Señor, la oración del Padre Nuestro nos enseña el modelo de cómo comenzar la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, comenzar dándole gracias al Señor, adorándole, gloria al Señor, antes de prestarle y presentarle todas las quejas a Él. Amén. Es primero adorarle a Él, gloria al Señor. Amén. Ahí es que nosotros sabemos. Entonces la oración de nosotros se puede cambiar. Amén. Y decirle: Señor, tú sabes ya lo que me hace falta. No tengo que ni tan siquiera enumerarte mis necesidades, ni tampoco mis preocupaciones. Hoy lo que quiero es adorarte. Quiero darte gracias por darme una vida nueva. Quiero darte gracias por darme la oportunidad de levantarme de nuevo. Quiero darte las gracias, Señor Dios mío, aleluya, porque aunque no tengo filet miñón, aleluya, pero tengo de qué comer, aleluya. El agradecimiento cambia todas estas cosas, gloria al Señor. Vamos rapidito, vamos a ver qué son fortalezas. Fortalezas, gloria al Señor. Hay 7 de ellas. Rapidito, gloria al Señor. Fortaleza es un lugar donde algo o alguien opera. Gloria al Señor. Estas son las fortalezas. Número 2. Una fortaleza es una muralla o un castillo edificado a lo largo de nuestra vida. ¿Ok? Estas son fortalezas. Número 3. Fortalezas son mentiras del enemigo que se esconden en la razón humana, esperando por la aceptación o la aprobación. ¿Okay? Son mentiras que el enemigo te siembra en tu mente y lo único que está esperando es que tú la apruebes, gloria al Señor, amén, o la aceptes. Número 4,
Una fortaleza retiene constantemente y modifica el comportamiento de las personas. Esto fue lo que hablé al principio. Con el fin de limitarla. Después de un tiempo, la fortaleza se convierte en una zona de confort, que es el punto de donde la gente comienza a resistir el cambio. Cuando la gente comienza a crear, tú puedes saber cuando una persona tiene una fortaleza, porque se acostumbra a algo de tal manera que tú no puedes lograr cambiar su forma de pensar. Se logra entonces convertir en una zona de resistencia. La persona resiste el cambio. Amén. Se convirtió en una fortaleza. Quinto, una fortaleza es una estructura mental rígida que limita a una persona para ver, sentir o percibir en el ámbito espiritual. Por lo tanto, es imposible cambiar en lo sobrenatural cuando tenemos una fortaleza. En otras palabras, personas con una fortaleza ven las cosas a veces muy complicadas o muy difíciles. No pueden ver el lado espiritual de eso. Amén. Número 6. Una fortaleza contiene teoría, argumentos, conceptos e imaginaciones. Por ejemplo, podemos decir nosotros que de dónde viene la fortaleza de ser pobre o de ser bueno. ¿Okay? Estos son cosas que vienen sembrados por medio de ideología. Viene de nuestra cultura, educación y del medio ambiente. Amén. Todo lo que nosotros hemos creído desde que nacimos hasta ahora, ha sido sembrado y enseñado por nuestros padres, por la cultura y por todo lo que está a nuestro alrededor. Y esas fortalezas hay que derribarlas. Hay que comenzar a derribarlas. Amén. Porque no podemos venir con ciertos preceptos o argumentos y pensar que eso va a trabajar en las cosas de Dios. Amén. Número 7. Fortalezas se edifican y están fundadas en el árbol del conocimiento del bien y del mal y de los hechos. En otras palabras, las fortalezas comenzaron a crearse desde que se concibió el pecado al principio, en el huerto del Edén. Desde ahí se comenzaron a crear una fortaleza. Amén. ¿Por qué? Una de ellas, ¿de dónde se le ocurre a Adán tener miedo? Cuando que al principio no había tal cosa. Ellos no conocían ni lo que era el miedo. Él dijo, es que escuché tu voz y tuve miedo, pero es que él no sabía que tenía, él no sabía ni lo que era eso. Entonces de ahí comenzó a crearse una fortaleza, la fortaleza del miedo, del temor, de la vergüenza, que no había ninguna, porque ellos estaban desnudos y no había ninguna necesidad de ellos sentirse avergonzados de nada. Pero entonces vino la vergüenza, fortalezas, que comenzaron a crearse a lo largo y a lo ancho de la historia. Por lo tanto, estas fortalezas todavía pueden existir en nuestras vidas. Si no las descubrimos, vamos a darnos de cuenta que vamos a ser cristianos resistentes a veces, cristianos resistentes al cambio, posiblemente resistentes a la voz de Dios, a su voluntad. Vamos a darnos de cuenta que no nos vamos a poder llevar muy bien con el Señor, con la disciplina, la exhortación, nos cae a veces pesado. Eso son fortalezas y no nos damos de cuenta. Esas son cosas que se pueden romper. Amén. Por eso es que estamos nosotros analizando esto. Amén. Vamos entonces a ver, gloria al Señor, para ir terminando. ¿Son qué? Para ir terminando. Mira cuáles son una de esas fortalezas. Sucumbir a la carnalidad. Amén. En otras palabras, cuando nosotros nos rendimos más y cedemos más a la carne. Amén. Esa es una de las fortalezas. Romanos 8, versos 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Ves? Porque existe una fortaleza. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces tú puedes saber cuando hay una fortaleza cuando cedemos rápidamente a la carne. Y en hacerlo no vamos a poder sujetarnos a la ley de Dios, pero mucho menos poder agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios si estamos constantemente cediendo a la carne, lo cual es una fortaleza. Segundo,
la fortaleza del aislamiento de los demás. ¿Ok? Estos son, en ocasiones, son de los que confían en sí mismos, desconfían de las personas. Algunos asocian esto con un trastorno antisocial. ¿Ok? Gloria al Señor. En ocasiones hay que tener cuidado también con esto, porque se puede ver como algo benévolo, ¿verdad? En el sentido de que la palabra nos dice no asociarnos con aquellos que practican el mal. Pero tenemos que tener cuidado también con eso, porque esto puede tornarse como en una práctica antisocial. Y Dios no nos quiere a nosotros convertidos en personas antisociales. Porque de tal manera, ¿cómo podrían escuchar la gente, ¿verdad?, sobre el amor de Dios? ¿Cómo podrán escuchar el Evangelio del Señor si todo el tiempo nos vamos a limitar solamente a nuestro grupo y a nuestro entorno? Entonces no podríamos salir. Amén. No podríamos familiarizarnos ni socializarnos con la gente, porque entonces queremos entrar en este aislamiento. Pero el aislamiento, aunque tú no lo creas, es una fortaleza. Se crea como una fortaleza. Mira lo que Filipenses 2, versos 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. ¿Ven? Esto es simplemente un buen consejo que el apóstol está dándonos, por el Señor, de no creernos más que otros. Amén. De no cada cual mirar por lo suyo propio, porque me parece que en esos tiempos existía esto. No, tú por lo tuyo y yo por lo mío. ¿Ves? No había esta humildad y esta confraternidad de decir: mi hermano yo lo veo un poco triste, lo veo un poco batallando, yo quiero unirme con él en fuerza para ayudarlo, gloria al Señor, a pelear esa batalla que él está peleando. Sino que en esos tiempos parece que existía: no puede ser la batalla de él, y que Dios bregue con él, que Dios trabaje con él. No, mi amado, en estos tiempos nosotros tenemos que unirnos para nosotros poder levantarnos uno al otro. Recuerden que hablamos de esto, del estímulo de la fe, gloria al Señor, en la prédica del domingo. Amén. Pero una de las cosas que se está levantando últimamente como fortaleza es el creer que podemos aislarnos de la gente, lo cual es todo lo contrario. Cristo jamás se aisló de la gente. Él buscaba, mira, a él nadie lo invitaba, él se invitaba él solo. Él se invitó con el Señor, como hablamos en una ocasión, él mismo se invitó a la casa de Zaqueo. Amén. Esto Zaqueo lo vio como un privilegio, porque Zaqueo sabía que él no merecía la visita de Jesús. Sin embargo, Jesús dijo: Zaqueo, vaga, desciende, que hoy voy para tu casa. ¿Y qué pasó? Hubo un cambio. Amén. ¿Por qué? Porque él no se limitó a aislarse. Pero el aislamiento puede crearse una fortaleza de confiarse en uno mismo. De creer, gloria al Señor, que nosotros estamos seguros cuando estamos en nuestro propio grupito, en nuestro propio entorno, con nuestra propia gente, y estamos limitando a otros, gloria al Señor, de recibir las buenas nuevas. La otra es el autoestima. El autoestima, aunque tú no lo creas, es una fortaleza que se puede levantar, porque es similar, gloria al Señor, al aislamiento. Ahora, ¿por qué usted puede pensar que el autoestima es una fortaleza en el sentido negativo? Porque hasta ahora, ¿verdad?, nosotros escuchamos decir: no, es que tenemos que levantar nuestra autoestima, y lo dicen en forma positiva. Ahora, en este ámbito espiritual, ¿por qué eso podría ser negativo y no tanto positivo? Porque sería en exceso. Ok, Porque está por ahí. es bueno tener autoestima, pero ya lo que viene en exceso es malo. Ok, está por ahí cerca. Está en la palabra. Está en la misma palabra. Tú encuentras la connotación negativa. O sea, que alguien no tenga más de sí mismo, mayor autoestima que el que pueda tener para con otro. ¿Qué tal cuando se dice autoestima? Lo cual significa que es un tipo de estima que es fomentado por la misma persona. Autoestima. Yo mismo tengo que buscar la manera de buscar yo mismo superarme, de yo mismo levantar mi estima y no permitir que sea Dios quien defina en nosotros esa estima. O sea, eso enseña hoy en día lo que es el humanismo. El tú puedes, el levántate, el supérate.
El mundo está a tu alcance, ¿ves? Eso es el humanismo. Y el humanismo enseña mucho la superación personal. El que tú puedes levantar tu propia autoestima. Y aunque eso suena y tiene una connotación positiva en las cosas de Dios, se puede percibir negativo, porque Dios no quiere que tú mismo te autosuperes. Dios no quiere que tú mismo busques, ¿verdad?, todos estos métodos de superación personal. En Él es que tenemos toda fuerza. En Él es que encontramos la identidad. En Él es que nosotros podemos adquirir el poder, la fuerza, la autoridad. Es en Él. ¿Ven? De ahí es que Él nos está sacando. Aleluya. De la autosuficiencia. De ser autosuficiente a ser ahora suficiente en Dios. Amén. Por eso es que la connotación es negativa cuando se trata de las cosas de Dios. Y el enemigo sabe eso. El enemigo sabe, Satán sabe que si él puede lograr que tú puedas creer en ti mismo, él logra desconectarte entonces del propósito de Dios. Porque recuerden que eso fue lo que provocó el pecado en él, que él quería ser él mismo, él se quería superar. Si yo subiera al trono de Dios, ve, buscando él mismo elevarse, la autosuficiencia, ve, cuando Lucifer se desconectó del propósito de Dios, se creyó suficiente él mismo. ¿Ve? Y eso es lo que él está buscando que nosotros hagamos. Recuerden que para eso existen los oradores estos oradores motivacionales. Y mucha gente va a estos discursos porque son gente que tienen una especialidad de motivarte y de empoderarte de alguna manera. Pero conste, ninguna de esas con una clave bíblica. Amén. Nada de eso con una base fundamental doctrinal, teológica. Todo es que humanismo, superación personal. Mira lo que Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ve? Entonces yo no tengo que sentirme, gloria al Señor, ni más ni menos, sino más bien conforme a la medida de fe que Dios me ha dado. Punto y se acabó. Con eso para mí es suficiente. Pero ¿qué está pasando? Que hoy en día existe este asunto de la superación y la competencia. Y mientras usted esté en eso, el enemigo va a buscar que tu estima suba o baje conforme a eso. Si yo puedo lograr que él se crea que está en una competencia, su autoestima va a subir y bajar. Si tú te crees que tú estás compitiendo con el hombre que está a tu lado, tu estima siempre va a tener esa fluctuación. Nunca va a tener una estabilidad. Entonces, nosotros tenemos que pensar en la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. Amén. Gloria a Dios. Siento a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mira la otra fortaleza, la indiferencia espiritual. De esto hablamos un poco. La indiferencia espiritual. Esta es la que, gloria al Señor, la que ya nada te mueve. Ya nada te eriza los pelos. Ya nada te pone a danzar. Ya nada te pone a hablar lengua. ¿Ven? Esto es la indiferencia espiritual, y era la que estaba hablando anteriormente, hace un rato, de cómo en ocasiones a veces una fortaleza se puede levantar de tal manera que ya las cosas espirituales que antes nos movían a llorar, a gemir, que antes nos movían a gozarnos en el espíritu, ahora causa una indiferencia espiritual. Ahora ya el mensaje ya no nos incomoda o nos da lo mismo. Ya fue otro mensaje más. Gloria al Señor, ya los cánticos que se cantan, ya esos no te mueven, gloria al Señor, a sentirte redarguido, no te ponen a pensar en Dios, sino que te ponen, gloria al Señor, a simplemente a meditar en otras cosas. Es como una buena melodía en el fondo mientras tú estás pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con el culto. Gloria al Señor, la indiferencia espiritual está matándonos a muchos, gloria al Señor, pero es debido a las fortalezas que se están creciendo en la mente. Mira lo que Lucas 12, 45 y 46 dice. Estamos terminando. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles.
escogí esta porción bíblica para que tú veas cómo el siervo comenzó a crear una indiferencia. Simplemente porque él pensó y dijo, mi señor se va a tardar. Y mira la actitud de él, comenzó a golpear a los criados, comenzó a comer y a beber y a embriagarse. ¿Por qué? Porque hubo una indiferencia. Ya no había temor, no había respeto, no había disciplina. Y por lo tanto se creó una fortaleza que creó una falta de temor en muchas cosas, en muchas áreas que antes existía. Gloria al Señor. Por eso Jesús logra poner aquí estratégicamente, puedo decir, y muy elocuente lo hace, pone el pensar del siervo. Él dice, mi Señor se tarda. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Mi Señor se tarda. Y a veces vivimos como nos da la gana. Eso hay que tener cuidado porque eso es una indiferencia espiritual. ¿Por qué? Porque en ocasiones decimos, ay, si yo estoy escuchando que Cristo viene desde que mi abuela está viva y mi abuela ya ha muerto ya hace 20 años. Y ella en todos sus años que vivió, si vivió 100 años y lleva 20, entonces más de 100 años. Si Cristo lleva ya escuchando que viene. Entonces eso crea una fortaleza de indiferencia espiritual. Amén. ¿Qué te está diciendo esa persona cuando dice, pues es que ya yo llevo años que Cristo viene y no ha venido todavía? ¿Qué te está diciendo? Que hay una indiferencia, que tal vez no tiene una vida de oración. Amén. Como dijo Gigi Ávila. Amén. Que yo le he escuchado decir mucho de eso y hablar de eso, de la indiferencia, de la frialdad. Gloria al Señor. Esa persona creó una fortaleza en su mente, en su vida. ¿Por qué? Porque el enemigo le está diciendo, ¿para qué seguir así? Tú sabes, tú llevas ya 20 años en el Evangelio. Se sigue hablando de que Cristo viene y Cristo no ha venido. Hacer lo que tú quieras no creo que vaya, no creo que te vaya a dañar. Entonces empieza esos pensamientos. Piensa en su pensamiento como dice el dicho, tanto cae la gota en la piedra hasta que hace un hueco. Y eso es lo que busca el enemigo, hacer, gloria al Señor, y crear una fortaleza de indiferencia espiritual. Donde nada te importe es un peligro. Donde tú llegas a un servicio y todo el mundo se gozó, menos tú, es un peligro. Donde la palabra hace efecto a todo el que lo oye, menos a ti y a mí, es un peligro. Eso es indiferencia espiritual. Y es una fortaleza. Amén. La otra fortaleza que se crea es el temor y el estrés. Nosotros hemos hablado bastante de eso. Mira lo que Isaías 41, verso 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso y muchos versos más que habla de no tener temor, de siempre creer en Dios, de entender que de Él, ¿verdad? Él siempre está con nosotros. Pero estos son fortalezas también. Si el enemigo puede lograr percibir tan siquiera que existe incertidumbre en ti, que tú no estás a veces confiado en las cosas de Dios, que tu fe a veces sube y baja, gloria al Señor, Él va a sembrar en ti el temor y por eso viene el estrés. Amén. Porque por medio del miedo, amado, llega la habilidad de tú estresarte por cualquier cosa. Porque vas a pensar que Dios no puede resolver el asunto. Amén. Pero si tú tienes fe, no tienes miedo a nada. Claro que sí. Amén. En el caso, vamos a coger el caso de Pedro. Muchos utilizan la vida de Pedro como un ejemplo, pero es que Pedro con su comportamiento nos enseñó mucho de cómo nosotros somos, todavía hasta el sol de hoy. Cuando él vio a Jesús a distancia caminando por las aguas, se inspiró. Había de momento este aumento de fe increíble, que él lo que necesitaba era una cosa: Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo. Si eres tú, mándame que yo camine por las aguas. Y recibió esa palabra. Vente, caminó por las aguas, había fe. Pero ¿qué pasó? En el momento que quitó la mirada de Jesús, en el momento que quitó la mirada del blanco, de su Salvador, y miró el entorno, miró la crisis, miró el caos, perdió la fe y entró el temor. Hombre de poca fe. Y comenzó a hundirse. Claro, Y tú sabes que hundirse es simbólico y es la tipología de hundirnos a veces en los problemas. Por eso él le dijo, hombre de poca fe eres. ¿Por qué dudaste? ¿O por qué tuviste temor? ¿Ves? Porque él sabía, si tú te mantenías mirándome a mí,
el problema no te iba a afectar. Amén. El ruido de la tormenta no te iba a atemorizar. Porque tenía temor. Pero enseguida que quitaste la mirada de mí, todo te preocupó. Me dio miedo. Todo causó estrés. Comenzaste a hundirte. ¿Ven? Esas son fortalezas que puede crear también el enemigo en nuestra vida. Conste, nuevamente, yo estoy enseñando esto lo he enseñado muchísimas veces. No sé ni cuántas veces lo he enseñado. Pero en estas ocasiones, amado, siempre lo digo, aunque suena fácil enseñarlo, vivirlo y a veces practicarlo es otra cosa. Amén. Pero requiere una disciplina, una disposición de nosotros. Amén. Y la práctica continua. Amén. Gloria al Señor. No se crea que nosotros no nos hemos perfeccionado en esto. Todavía en ocasiones, amados, nosotros, gloria al Señor, entramos como humanos. Porque el mismo Cristo, gloria al Señor, entró en un momento, gloria al Señor, donde quiso entregarlo todo, por así decirlo. Señor Dios mío, pasa de mí esta copa. Ya sabemos la historia. Llegó un momento, gloria al Señor, también de preocupación, por así decirlo. Amén. Amaba, lloraba, se afligía, sentía la necesidad de los demás. Amén. Eso no quiere decir que dejamos de ser humanos. Amén. Y que dejamos de padecer y de sentir. Solamente estamos enseñando de cómo nosotros eliminar batallas mentales y crear fortaleza. Porque una cosa es tu sentir, ¿verdad? El temor es una emoción natural. Amén. Tu sentir miedo es no permitir que el miedo te paralice. Amén. E impida que tú puedas creer en Dios. Amén. Ahora vamos a entrar en los pasos rápido para terminar. Gloria al Señor. Los pasos para derribar la fortaleza. Número 1, ocupándonos en el Espíritu. Así de sencillo. Número 1, ocupándonos en el Espíritu. Romanos 8:6. Si nosotros nos ocupamos en el Espíritu, gloria al Señor, nosotros vamos a poder desafiar muchas batallas mentales, confrontarlas y derribar esas fortalezas. Número 2, reconocer cuál es tu identidad. Efesios capítulo 2, verso 10. Apunten esos versos para que lo puedan leer luego en su tiempo libre. Reconocer cuál es tu identidad. Una de las cosas que el enemigo logra tratar de robarnos es nuestra identidad en Dios. Si él puede lograr robarte tu identidad en Dios, tú siempre vas a estar buscando la identidad conforme al hombre, conforme a lo que otro dice que tú eres. Amén. Entonces, una de las cosas para tú romper todos esos argumentos y batallas mentales y derribar esa fortaleza es reconocer cuál es tu identidad. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos siervos de Él, somos llamados. Amén. Somos creados su imagen, semejanza, tenemos valor, tenemos una identidad en Él. Número 3, reconocer cuál es ese valor que tú tienes. 1 Corintios 6:12. No tan solamente tenemos identidad, pero tenemos un valor. Sí servimos. El enemigo siempre va a querer decir, tú no sirves. Tú no tienes valor alguno. Mire, hermano, la parábola de la moneda perdida es un buen ejemplo de cómo aún esa moneda perdida todavía tenía valor. El hecho de que un billete de 20 se te pierda en tu casa no significa que ese billete de 20 deja de ser un billete de 20 con ese valor. Simplemente es un billete de 20 perdido. Y mientras esté fuera de circulación, no tiene valor alguno. Entonces, ¿qué el enemigo hace? Él logra sacarte de circulación. Si te saca de circulación, entonces tú no adquieres ningún valor. Porque un hombre de Dios o una mujer de Dios fuera de circulación, ¿a qué le sirve a Dios? No le va a servir para nada. Por lo tanto, tú y yo tenemos que reconocer ese valor, y cuando lo reconozcamos, ahí entonces que podemos romper esos argumentos, romper esas batallas mentales y derribar esa fortaleza. Amén. No quiere sacar el evangelio. Sacarnos, mira, si saca el evangelio de nuestras vidas, que es lo que nos trajo a los pies de Cristo desde un principio, si logra sacar el significado de la salvación de nuestra vida, porque por eso el salmista dijo, vuélveme el gozo de mi salvación. Amén. Quiere decir que algo había transcurrido en la vida del salmista que logró hacerle pensar que ya el gozo de esa salvación se había desaparecido. Él dijo, vuélveme el gozo de la salvación. Amén. Y hablaba de que el espíritu noble lo sustente. Algo había llegado. ¿Qué había llegado? Crisis. Crisis de identidad. Crisis de valor.
Esas cosas vienen cuando el enemigo logra robarnos de el significado de la salvación, el significado del perdón de Dios, el significado del amor de Dios, de su gracia, de todas esas cosas. Tenemos que reconocer cuál es nuestro valor. Nosotros tenemos un valor principalmente por lo que Cristo hizo. Amén. El valor supremo está en Él. Aleluya. Al Él dar su vida por mí y por ti, nosotros adquirimos un valor ahora. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido sacados del mercado del pecado para no ser vendidos jamás. Ahora tenemos un valor. ¿Cuál es ese valor? Es que nosotros somos de Dios ahora. Claro que tenemos un valor. Antes de eso no teníamos valor. Porque el diablo hacía con nosotros lo que quería. Pero ahora tenemos un valor porque somos hijos de Él. Amén. Lo otro es buscar el perdón de Dios. Ahí es que nosotros podemos derribar, ¿verdad?, esas batallas mentales y la fortaleza. Es buscando el perdón de Dios. Apocalipsis 3:19. ¿Por qué yo digo esto? Porque en ocasiones, gloria al Señor, una de las cosas que impide que la gente pueda romper esa fortaleza es que piensan que están lejos del perdón de Dios. Y piensan que su condición, ya sea la que sea, o algo que hicieron, lo alejaron tanto de la misericordia de Dios, que Dios no los perdona. Y no entienden que el sacrificio vicario no es uno limitado, es uno sin límite. Y que alcanza no tan solamente el pasado, el presente, pero que también el futuro. Ese sacrificio es uno que nos cubre por toda una eternidad. Y lo único que tenemos que hacer simplemente siempre es reclamar esa sangre sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Pero sobre todo entender que hay un perdón divino. Y que ese perdón está disponible siempre al alcance tuyo y mío. Mira, antes el hombre tenía como un proceso tedioso. Tenía que esperar cada año, venir y buscarse un sacrificio, ya sea un toro, una paloma, una tórtola, lo que sea. Presentarse delante del sacerdote. El sacerdote degollar ese sacrificio, derramar la sangre, rociar a la persona, y ahí la persona estaba ready, pero tenía que volver de nuevo el otro año. Y esto era algo de continuo, pero era un proceso muy tedioso. Pero ¿sabes qué? Cuando Cristo dio su vida, que dio su último suspiro, dice la Biblia que el telón del santuario se rasgó desde arriba, algo que era muy difícil de hacerlo, porque eso estaba pero bien puesto ahí. Y dicen que eso solamente pudo haber sido por milagro de Dios, que ese telón, ese velo se haya rasgado por completo, dando a entender que ahora ya el hombre no tiene que ir delante de otro hombre para presentarse delante de Dios. Ahora el único mediador de nosotros es Cristo Jesús. Y ahora lo que tú y yo tenemos que hacer es venir delante del trono de Dios. Como dice el libro de Hebreos, venir delante de Él confiadamente al trono de la gracia. Porque ahora nosotros tenemos ese perdón divino de parte del número 5, confiar en Dios. Aleluya. Si tú y yo constantemente confiamos en Dios, esas batallas podrán llegar, pero no van a crear fortaleza. Gloria a Dios. Esas batallas no van a tomar dominio de tu mente, de tu corazón. No van a tomar dominio de tus emociones, de tus sentimientos. No van a tomar dominio de tu vida. La confianza de Dios, amado, aquí equivale a entender que tú pones y depositas toda tu confianza en Él, y que Él es tu confianza y tu fortaleza. Amén. Es saber, gloria al Señor, que Él te respalda, que Él está contigo, que Él te provee, que Él está a tu lado, que nada te va a faltar. Como está ahí en 1 Pedro 5:7, habla de la confianza de Dios, de siempre confiar en Dios. Confianza en Dios también es darle el lugar a Él en tu vida como centro. No tan solamente como primer lugar, como el centro. ¿Ves? El centro cubre todas las áreas. Amén. Es saber, amado, que nosotros, si confiamos en Dios, nada puede fallar. Porque Él nos tiene en su mano y Él nos guía. Gloria al Señor. Y nos da a nosotros toda esperanza. Gloria al Señor. Así que es importante que nosotros, con este estudio sobre lo que es las batallas mentales y sobre lo que es la fortaleza, que es lo que yo espero, que tú y yo ahora podamos vivir una vida libre y disfrutarla en plenitud
sabiendo que nosotros tenemos ahora, gloria al Señor, el regalo más apreciado, gloria al Señor, que podemos haber alcanzado en la vida, que es la salvación de Dios. Amén. Que es experimentar una vida nueva, de tú saber, gloria al Señor, que tú estás despertando sano, salvo, gloria al Señor, que tú estás despertando, gloria a Dios, en un solo pedazo, porque en ocasiones en la vida pasada, no sé, gloria al Señor, cómo era la vida de todos, pero estoy seguro que en una ocasión, gloria al Señor, fuera de la voluntad de Dios, fuera de su propósito, fuera de su visión, andábamos preocupados, llenos de aflicciones, llenos de preocupaciones, sin una clara visión de hacia dónde íbamos, gloria al Señor. Pero ahora en las cosas de Dios estamos seguros, tenemos todas las cosas claras ahora. Él quiere que disfrutemos, que seamos libres, que nosotros podamos adorarle a Él, que entendamos que ahora, gloria al Señor, tenemos ahora, aleluya, un paraíso, tenemos, aleluya, todos los recursos habidos y por haber los tenemos ahora en un lugar donde el ladrón no entra, no puede hurtar, no te lo puede quitar. Lo que Dios te entregó ahora en tus manos es tuyo, no porque te lo estoy diciendo, es porque es tuyo. Ese fue el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y lo que hizo fue que le dio acceso ahora a todo ser humano para que pueda ir delante y directo al trono de la gracia. Aleluya. Y para que nosotros podamos quedar libres de tantas cosas que a veces nos perturban. Amén. Y nos llenan de tanta ansiedad. Amén. Dios quiere que seamos libres hoy, mañana y siempre. Amén. Y estas son las formas que nosotros podemos hacerlo. De las 5 últimas que le digo. Buscando derribar toda batalla mental y fortaleza que nos llega en la vida. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para dar gracias en esta hora. Padre, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias, Señor Dios mío, por esta oportunidad que tú nos has dado, Padre, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor. Te damos gloria, Señor Jesucristo de Nazaret, porque sabemos, Padre, Señor Dios mío, que tú deseas que tu pueblo, Padre, Señor Dios mío, siga aprendiendo de tu palabra. Padre, Señor Dios mío, toda batalla, toda fortaleza, Señor Dios mío, que se haya levantado, Señor Dios mío, para con tus hijos, Padre, que en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, Señor Dios mío, quedamos libres, Padre, porque tú nos creaste, Señor Dios mío, para adorarte. Tú nos creaste, Señor Dios mío, aleluya, para poder servirte con libertad. Tú nos creaste, Padre, Señor Dios mío, para que nosotros podamos, Padre, ejercer toda función, Padre, libremente por el poder, la dirección y la unción del Espíritu Santo tuyo, Padre. Nuestra guianza, nuestro paracletos, Padre, aquí en la tierra, Señor. Nuestro intercedor, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, Señor Dios mío, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Padre, que se allegó a este lugar para estudiar tu palabra. Señor Dios mío, que esta palabra siga haciendo efecto en nuestra vida a medida, Señor Dios mío, que nos reunimos para escudriñarla, Padre, porque en ella nos parece que está la vida eterna y en ella queremos, Padre, alcanzar toda la victoria, Padre, Señor, a vida y por haber, Padre, en nuestra vida. Cúbrenos, Padre, bendícenos, Señor, suple todo lo que nos haga falta, Padre, porque sabemos, Padre, que tú tienes cuidado de nosotros, de tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Padre, Señor, salimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Lleva a cada uno a nuestro respectivo lugar, con la bendición del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Salúdense, gloria a Dios. Yo estoy yendo ahí donde hay es una imprenta grande, ahí la llevé a Pastor. Yo el dueño, estoy trabajando para